Muy buenas, hoy hablaremos sobre la metalurgia de polvos. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez y mi compañero Sebastián Cortés. Entonces, tenemos que la metalurgia de polvos, básicamente que es una tecnología de procesamiento de metales en las que se producen piezas a partir de polvos metálicos. Em, Tenemos las características de los polvos metálicos. Principalmente son características geométricas, ¿cierto? Entonces, la forma de estos polvos se define básicamente mediante tres factores. El primero es el factor tamaño, ¿cierto? El tamaño de las partículas y su distribución. El segundo es la forma y estructura interna de estas partículas. Y el último es según su área superficial. El tamaño de estas partículas, estamos hablando de los factores, entonces tenemos que el tamaño de las partículas básicamente se refiere a las dimensiones de los polvos individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que si la forma de la partícula es esférica, una sola dimensión es la adecuada. Para otras formas, eh, por ejemplo, se necesitan dos o más dimensiones y se dispone de otros métodos para obtener datos sobre el tamaño de estas partículas. Uno de estos, o sea, lo más común es usar cribas de diferentes tamaños de malla. Eh, Hablando de malla, el término malla se usa básicamente para referirse al número de aberturas por pulgada lineal en la criba. Entonces, por ejemplo, tenemos que un número de malla de 200 significa que hay 200 aberturas por pulgada lineal. Y como la malla es cuadrada, es en forma de cuadrado, entonces la cuenta de esta misma es como que lado por lado, es decir, pulgada al cuadrado. Entonces, si el tamaño de la malla es 200, entonces sería 200 al cuadrado, que es 40.000. Entonces, llegando a lo anterior, tenemos que un número alto de malla indica menor tamaño de la partícula. Entonces tenemos también que según la forma de los polvos metálicos pueden catalogarse en varios tipos como, o sea, lo son esféricos, redondeados, cilíndricos, acicular, cúbicos, esponjoso, en hojuela y agregadas. Una simple y útil como forma de medir esta razón es como la razón del aspecto. ¿Qué es? Esto es la razón de las dimensiones, de la dimensión máxima y la dimensión mínima de cada partícula, ¿cierto? Entonces, adicionando a lo anterior, cualquier volumen de estos polvos sueltos contendrá poros entre las partículas. Estos poros abiertos, eh, como se denominan, se llaman así porque son externos a las partículas individuales. Estos poros abiertos son espacios dentro de los cuales se puede penetrar un fluido como por ejemplo agua, aceite o un metal fundido. Adicional a esto, hay poros cerrados, que son vacíos internos en la estructura de cada partícula individual. Siguiendo con la producción de polvos metálicos, la mayoría de de los productores, perdón, de los polvos metálicos no son las mismas compañías que fabrican las piezas de PM. Son productores de polvo, básicamente, o sea, son proveedores y las plantas que manufacturan los componentes a partir de polvos metálicos son clientes. Entonces, tenemos que hay tres métodos principales para producir estos polvos, que son eh, la atomización, el uso de químicos y el uso de electrolíticos. La atomización implica que la conversión de un metal fundido en un rocío de pequeñas gotas que se solidifican o sea, sí, se solidifican formando polvos. Este es el método como más versátil y popular para producir polvos metálicos en la actualidad y este es aplicable a casi todos los metales o aleaciones, incluso metales puros. Tenemos también que el uso de químicos, en esto básicamente es una reducción química que comprende una serie de reacciones que se producen de los compuestos metálicos a polvos metálicos elementales. Es decir, que el agente reductor se produce para combinarse con oxígeno del compuesto y liberar el elemento metálico deseado. Para este método, básicamente se requiere un proceso químico para polvos de hierro, un ejemplo.
que lo que requiere es la descomposición del pentacarbonilo de hierro para producir partículas esféricas de alta pureza. Llegando a la parte de electrolíticos, ¿cierto? Entonces, en esto básicamente hay que hacer una electrólisis en el que en este caso se prepara una celda electrolítica en la cual la fuente del metal a pulverizar es el ánodo. Este ánodo se disuelve lentamente por la acción del voltaje aplicado y se mueve a través del el electrolito para depositarse en el cátodo. Este depósito lo que hace es retirarse, se lava, se seca y a partir de eso se obtiene el polvo metálico ya de alta pureza. Esta técnica se usa para obtener polvos como por ejemplo el berilio, polvo de cobre, polvo de hierro, de plata, de tantalio y de titanio. Siguiendo con nuestro tema de prensado convencional y sinterizado, em, aquí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una secuencia de la metalurgia que consiste en tres pasos. Pues la primera es la combinación y mezclado de los polvos, la segunda es la compactación y la tercera es el sinterizado. La combinación y el mezclado, aquí básicamente lo que se refiere es como en la combinación al intermezclado de polvos de la misma composición química, pero posiblemente con diferentes tamaños de partícula. Estos tamaños usualmente se combinan para reducir la porosidad. El mezclado de polvos se refiere básicamente a que estos se eh, mezclan polvos, perdón, pero con distinta composición química. Una ventaja de esto a nivel de tecnología es que es una oportunidad de combinar varios metales en aleaciones que, o sea, sería difícil o imposible como combinarlos o mezclarlos bajo otros procesos. Entonces, la diferencia entre el mezclado y combinación no siempre es precisa en la práctica industrial. Tenemos entonces que la compactación em, se aplica básicamente usando alta presión a los polvos para darles la forma que se quiere. Este es un método muy convencional que pues básicamente lo que consiste es en prensado, en hacer un prensado. Esto que usando, perdón, un troquel. Entonces, la presión que se aplica en la compactación se produce inicialmente un reempaquetado de estos polvos en un arreglo como más eficiente, eliminando estos puentes que se forman durante el llenado, reduciendo el espacio de los poros e incrementando un número de puntos, por así decirlo, de contacto entre todas estas partículas. Y por último, tenemos el sinterizado, que básicamente el sinterizado lo que es un tratamiento térmico que se ejecuta sobre eh, el polvo anteriormente compactado para unir todas sus partículas metálicas. Esto lo que hace es incrementar su fuerza y resistencia. Este tratamiento, pues básicamente se lleva a cabo generalmente a temperaturas entre los 0,7 y 0,9 em, puntos del punto de fusión del metal. Esto es básicamente como en porcentajes, ¿cierto? Entonces sería el 70 entre el 70% y el 90% del punto de fusión del metal. Bueno, ya centrándonos en lo que son las alternativas de prensado y técnicas de sinterizado, tenemos básicamente que la secuencia convencional de prensado y sinterizado pues es principalmente pues la más utilizada en la tecnología de la metalurgia de polvos. Esto pues porque los métodos para procesamientos adicionales pues se analizan en esta sección, que son básicamente tres: los métodos de compactación alternativas, los de combinación de compactación y sinterizado, y por último pues los métodos alternativos de sinterizado. Para esto pues también hay que tener en cuenta el concepto de prensado isostático, y este nos remonta a que básicamente una característica del prensado convencional es que la presión se aplica inicialmente. Esto pues impone limitaciones sobre la forma de la pieza,
sobre otros tipos de situaciones, porque los polvos metálicos no fluyen fácilmente en dirección perpendicular a la aplicación de la presión. Esto quiere decir que el prensado uniaxal produce también pues variaciones de densidad en la compactación después del prensado como tal, ¿no? Esto también cabe resaltar que en el prensado isostático la presión se aplica en todas las direcciones contra los polos contenidos en el molde flexible. Esto pues básicamente se utiliza para lograr la compactación y bueno, esto se usa en la presión hidráulica, ¿no? El prensado isostático también puede hacerse de dos formas. La primera es el prensado isostático en frío y también el prensado isostático en caliente, ¿no? El prensado isostático en frío básicamente es un compactado que se realiza a temperatura ambiente. El molde, pues básicamente está hecho de caucho y también de un material elastómero. Y bueno, este se sobredimensiona para compensar la contracción. Además, pues también se usa agua o aceite para ejercer la presión hidrostática contra el molde dentro de la cámara como tal. También tenemos lo que es el prensado isostático caliente. ¿Qué quiere decir este y en qué se basa básicamente? Este se lleva a cabo a alta presión y como su nombre lo indica, a alta temperatura también. Esto, pues básicamente usando como medio de compresión un gas que puede ser argón o helio, también sirve en este tipo de prensado, ¿no? Entonces el molde que contiene los polvos se hace de lámina de metal para resistir altas temperaturas. También cabe resaltar que a pesar de esta ventaja, entre comillas, esto también es un proceso relativamente costoso y sus aplicaciones parecen concentrarse actualmente en la industria. Básicamente esto se maneja en lo aeroespacial, ¿no? Entonces este básicamente sería el concepto de prensado isostático caliente. Para el moldeo por inyección de polvos, tenemos que resaltar que el moldeo por inyección en general se asocia estrechamente con la industria de los plásticos. Y este también se puede aplicar el mismo proceso básico pues para formar piezas de polvos metálicos o cerámicos. La diferencia es que el polímero inicial contiene una alta proporción de materia particulada, típicamente como se explica aquí en la imagen, entre 50 y 85% en volumen. El proceso más general en este caso es el que estamos tratando, que es el de moldeo por inyección de polvos, que incluye los polvos metálicos y los cerámicos, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que hacer en los pasos como tal, que son seis, lo primero que hay que hacer son los polvos metálicos se mezclan con un aglutinante apropiado, ¿no? Posteriormente a esto se forman pellets graduales o granulares mejor con la mezcla. Todo esto para que posteriormente los pellets se calienten a la temperatura del moldeo, se inyecten en la cavidad de un molde y la pieza se enfría y retira del molde posteriormente. Como cuarto paso, pues se procesa la pieza para remover el aglomerante mediante varias técnicas térmicas o por solvente como tal. Y bueno, como quinto paso tenemos que la pieza se sinteriza y se ejecutan las operaciones secundarias que se requieran. El aglutinante pues actúa como un portador de partículas en el moldeo por inyección de los polvos como tal, ¿no? Entonces, también cabe resaltar que el moldeo por inyección de polvos es apropiado para formar piezas similares a las del moldeo por inyección de plásticos, ¿no? Porque su costo no es competitivo para piezas de simetría axial, ya que en estos casos pues es adecuado el método de prensado convencional y sinterizado, ¿no? También en este caso hay que hacer énfasis en lo que son básicamente el laminado de polvos, extrusión y forjado. Básicamente y rápidamente para explicarlo, hay que tener en cuenta que la laminación de polvos, los polvos pueden comprimirse en una operación de laminado para formar material metálico en tiras. En la extrusión de polvos podemos argumentar que la extrusión es
un proceso básico de manufactura. En este tipo de extrusión de polvos, el polvo inicial puede tener formas diferentes, dado el caso en que en el método más popular podemos tener que los polvos se colocan al vacío en una lata de lámina, puede ser metálica hermética, y se calientan y se extruyen junto con el recipiente, ¿no? Esto sería la extrusión de los polvos, básicamente. En el forjado de los polvos, tenemos que es un proceso importante en el formado del metal como tal. Ya centrándonos en el forjado de los polvos, tenemos que la parte inicial es una pieza de metalurgia de polvos, que es lo que estamos tratando en este caso, y preformada mediante el prensado y sinterizado al tamaño apropiado, ¿no? Entonces, las ventajas varían desde o sea, desde la desifilización de la pieza o de la densificación, para llamarlo una mejor forma, de la pieza, de la metalurgia de los polvos, y también se puede tener como ventaja un poco de desperdicio de material. Entonces esto sería básicamente, explicado rápidamente, el laminado de los polvos. Ya centrándonos en la combinación de prensado y sinterizado, tenemos que tener en cuenta que se divide en varias razones, ¿no? Porque pues el prensado isostático caliente alcanza la compactación y el sinterizado en un solo paso. Otras técnicas pues que combinan los dos pasos son el prensado caliente y el sinterizado por chispas, ¿no? En cuanto al prensado caliente, tenemos que la disposición de un proceso de prensado caliente es muy similar al prensado de metalurgia de los polvos convencional, excepto que el calor se aplica durante la compactación, ¿no? Entonces, el producto resultante es generalmente duro, o fuerte o muy denso, y pues es bien dimensionado, ¿no? A pesar de estas ventajas, pues el proceso presenta algunas veces ciertos problemas técnicos que limitan su adopción. Entonces, los principales problemas son como la selección de material del molde, el calentamiento y el mantenimiento de un control atmosférico en el proceso. Todo esto pues sería lo que sería el prensado caliente, ¿no? Ya el sinterizado por chispas es algo diferente, debido a que esta es una alternativa que combina el prensado y el sinterizado, pero que supera algunos de los procesos del prensado caliente. El proceso consiste básicamente en dos pasos relevantes, que son: primero, los polvos o un compactado fresco preformado, pues se colocan en un troquel, y segundo, pues los punzones superior e inferior, que también sirven como electrodos, pues comprimen la pieza como tal. Entonces, básicamente sería el sinterizado por chispas. Ya el sinterizado en fase líquida, ¿qué tenemos? Tenemos que el sinterizado convencional, pues básicamente es un sinterizado en estado sólido, ¿ya? Entonces, ya centrándonos en lo que son en sistemas que involucran una mezcla de dos polvos metálicos, donde existen una diferencia de temperaturas de fusión entre los metales, se usa el tipo de sinterización alterno llamado pues sinterizado en fase líquida. En este proceso, pues básicamente se mezclan los dos polvos iniciales y luego se calientan a una temperatura pues lo suficientemente alta para fundir el metal de más bajo punto de fusión, pero no el otro. Es decir, que el metal fundido moja perfectamente las partículas sólidas, creando una estructura densa con uniones fuertes entre los metales una vez solidificados, ¿no? Entonces, eso sería el sinterizado en fase líquida. Ya centrándonos en los materiales y productos para metalurgia de polvos, hay que tener en cuenta que las materias primas para el procesamiento en metalurgia de polvos son más costosas que para otros trabajos de metal. ¿Esto por qué? Porque, bueno, esto es debido a la energía adicional requerida para reducir el metal a polvo. Por consiguiente a esto, pues la metalurgia de polvo solamente es competitiva en ciertos tipos de aplicaciones. Entonces, aquí tenemos básicamente los que son los materiales para la metalurgia de los polvos y los productos de la metalurgia de polvos. En cuanto a los materiales, cabe resaltar que los polvos elementales consisten en un metal puro y se usan en aplicaciones donde la pureza es importante, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el hierro puro puede usarse donde, o sea, puede usarse donde importan sus propiedades magnéticas. Los polvos elementales más comunes son de hierro, de aluminio y pues también de cobre. Entonces en los polvos elementales se mezclan también con otros polvos metálicos para producir aleaciones especiales que son pues difíciles de formular por métodos convencionales. Entonces hay que también tener en cuenta que el uso de mezclas de polvos elementales facilita el procesamiento para formar una aleación como tal, aun cuando no involucre aleaciones especiales, ¿no? ¿Esto por qué? Esto debido a que los polvos son metales puros y no son tan fuertes como los metales preleados. Entonces, por esta razón se deforman más fácilmente durante el prensado como tal. Entonces, en los polvos preleados, cada partícula es una aleación que tiene la composición química deseada. Y los polvos preleados se usan cuando la aleación no puede formularse mediante la mezcla de polvos elementales. Entonces básicamente sería este el concepto de los materiales para la metalurgia de los polvos, sin olvidar que los polvos elementales y preleados de uso más común en orden aproximado más o menos de tonelaje serían el hierro, el aluminio, el cobre y sus diferentes aleaciones. También tenemos lo que es el níquel, el acero de alta velocidad y otros materiales de metalurgia de polvos como el tungsteno, el molibdeno, el titanio, el estaño y los metales preciosos. Entonces, estos serían básicamente hablando sobre los materiales. Ya centrando en los productos es algo un poco más o menos complejo, ya que la ventaja sustancial de la tecnología de polvos es que las piezas se hacen en forma neta o algunas veces pues casi neta, ¿no? Entonces la producción en grandes entidades de engranes y rodamientos pues se adapta particularmente bien a la metalurgia de polvos por dos razones. La primera es que tienen una forma definida principalmente en dos dimensiones. La superficie superior tiene cierta forma y hay pocas o ninguna forma lateral. Y segundo, se necesita porosidad en el material para servir como depósito de lubricantes. Mediante la metalurgia de polvos, pues también se pueden hacer piezas más complejas. Entonces, esto básicamente sería los productos de la metalurgia, ¿no? Ya centrándonos en el final, en los que son las consideraciones del diseño de metalurgia de polvos, pues cabe resaltar que el uso de estas técnicas de metalurgia de polvos es generalmente, como se muestra en la imagen, apropiado para cierta clase de situación, no para todas, y diseño y para cierta clase de piezas, ¿no? Entonces, básicamente se presentan en este momento un sistema de clasificación de piezas y posteriormente, pues también se van a presentar o a presentar básicamente sí, los lineamientos sobre el diseño de los componentes como tal. Entonces, básicamente, en el sistema de clasificación de piezas tenemos que se definen en cuatro clases de diseño de piezas, de metalurgia de polvos, y el sistema es útil porque pues, indica alguna de las limitaciones que deben hacerse en las formas. Básicamente, pues estas serían el sistema de clasificación de piezas que se dividen en cuatro clases, que son la clase uno las formas delgadas, la clase 2 las formas simples, pero pues que son más gruesas, la clase 3 los dos niveles de espesor presionados en dos direcciones, y la clase 4 pues los múltiples niveles de espesor. En cuanto a los lineamientos, tenemos varios, pues el sistema de clasificación pues suministra algunos lineamientos aplicables a la forma de las piezas. Entonces cada lineamiento es aplicable a cada pieza diferente que se puede forjar o que se pueden presentar en la metalurgia de polvos. Entonces, en los lineamientos se pueden encontrar diferentes situaciones como son la economía, los procesamientos mediante la metalurgia. Entonces esto básicamente requiere grandes cantidades de piezas para justificar el costo del equipo y las herramientas especiales necesarias. También está lo que son la metalurgia de polvos, que se puede usar para hacer piezas de metales y aleaciones inusuales.
además de la capacidad de fabricar piezas con un nivel controlado de porosidad. Esto pues es una característica única de la metalurgia de polvos, ¿no? Entonces, básicamente estas serían algunos de los lineamientos que se necesitan para el diseño de piezas en metalurgia de polvos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.